Bueno, les voy a hablar del puerto de Rosario en general para de alguna manera explicarles por qué creo que el puerto de Rosario es un sistema portuario y por qué en esta coyuntura y en el futuro próximo el puerto de Rosario debe asumir esta idea que hoy tanto en Quequén como en otros puertos están tomando, que es lo de constituir una comunidad portuaria, que me parece que es algo mucho más que un eslogan. Bien, no les voy a hablar de los 2.500 barcos que llegan por año al puerto de Rosario, porque esa es una generalidad. En realidad, cada 2 o 3 horas llega un barco al puerto de Rosario, pero llega al conjunto de terminales privadas, más de 30, que son terminales privadas, capital intensivas, dedicadas a determinados tipos de carga, que conforman un polo exportador, pero más que nada un polo de exportación de crushing de soja con derivados, como aceites o harinas, que constituye el lugar de salida de casi el 80% de las exportaciones agroindustriales de la Argentina. Puerto que además es complementario con el puerto de Quequén. No quería dejar de significar que hace poco tiempo hicimos un acuerdo en Rosario, firmamos un convenio de cooperación, porque muchos de los barcos que salen de nuestro puerto, y después voy a decirle no solamente de los puertos privados, sino del puerto público, que es al que me quiero dirigir más específicamente, completan su carga en el puerto de Quequén. Lo que yo les quería mostrar primero es alguna cuestión relativa al ente administrador del puerto de Rosario, que no es otra cosa que el ente muy similar a la estructura de los consorcios de la provincia de Buenos Aires, que se conformó cuando la nación transfirió las tierras portuarias a las provincias. Ese ente tiene la particularidad de que explota o administra 3 terminales portuarias de distinto tipo. Rápidamente la ubicación geográfica, solo a los efectos de contarles que nuestra presencia que hace complementario a Quequén con Rosario es que Rosario es el último lugar donde llegan los buques grandes hacia el interior de la hidrovía, y la ubicación que tiene es una ubicación estratégica porque se mantiene un calado que permite la llegada de grandes buques, y ubicado en la ciudad de Rosario con las características que tiene Rosario. El centro de la Pampa Húmeda, un corredor de gran actividad industrial del país, que con relación a la hidrovía tuvo su punto de inflexión cuando el dragado, a principios o casi mitad de los 90, permitió llegar a los 36 pies en el río hasta la localidad de Timbúes, con lo cual lo que se hizo fue que los barcos puedan entrar hacia el lugar donde estaba el corazón de la producción, en ese momento de maíz y trigo, y posteriormente la explosión de los cultivos de soja le dieron a esta zona geográfica, en conjunto con la hidrovía, la potencialidad que hoy tiene. Paso rápido para ajustarme al tiempo. La cuestión de la hidrovía es un tema de gran actualidad. Seguramente en poco tiempo va a haber mayores debates públicos sobre esto, en función de que está terminando el contrato de concesión del dragado de la hidrovía, y los parámetros, las características o las orientaciones que se tengan para la elaboración de los pliegos del futuro contrato de concesión va a generar un mayor desarrollo o un menor desarrollo relativo de las distintas zonas portuarias. Estos son números generales, pero me conformo con que quede esta idea de una potente capacidad exportadora de la región, pero que se hace en conjunto entre las terminales portuarias privadas y las públicas. Hay en el polo portuario del Gran Rosario, sobre todo en los últimos años, hubo una gran cantidad de inversiones, más de 5.000 millones de dólares en terminales portuarias privadas, que han llevado la capacidad de molienda a 20.000 toneladas y una capacidad de crushing realmente importante, que lo ubica como el tercer polo después de exportación de soja, después del de Brasil y de Estados Unidos, ¿no? Pero estas son las más de 30 terminales portuarias situadas en esos 70 kilómetros de ribera,
donde salen el 80% aproximadamente de las exportaciones argentinas. Hay obviamente, por la utilización intensiva de la hidrovía, 6 millones de toneladas, quizá ahora sea un poco más, de origen Paraguay y Bolivia, que realizan transbordos en los puertos de nuestra región. Ese sistema privado tiene esa capacidad de movilizar, ahora puede ubicarse en números redondos en 70 millones de toneladas, y las terminales públicas están en 6 o 7 millones de toneladas. Este ente público no estatal, que es el ENAPRO, que administra las 3 terminales, tiene una particularidad que ha venido a conformar de manera estratégica ese polo portuario. Fíjense que hasta el 2008, 2009, 2010, este polo portuario tan potente solamente sacaba commodities, productos primarios o productos de escaso o medio valor agregado, y no tenía ni siquiera una terminal de contenedores, que es el lugar o el tipo de carga que se utiliza para sacar manufacturas de origen industrial. El ENAPRO tiene estas 3 terminales, una de pasajeros, una multipropósito y una terminal de agrograneles. Les muestro rápidamente una slide que tiene que ver con el área operativa y de expansión de más o menos 110 hectáreas, prácticamente en el centro de la ciudad de Rosario, que tiene una interfaz muy marcada con la ciudad, que de alguna manera fue lo que fue configurando la aparición del ENAPRO, el perfil urbano, portuario, de ciudad portuaria que tiene nuestra ciudad. Las 3 terminales, una es la Fluvial Sociedad Anónima, es una concesión de una terminal de transporte de pasajeros, que hoy quizá pueda meterse rápidamente en esta nueva tendencia de los cruceros fluviales. La otra es Servicios Portuarios Sociedad Anónima, que tiene una gravitación importante en el mercado de la exportación de granos, no de subproductos, con 2 millones, 3 millones o 4 millones de toneladas más o menos durante el año. Es la única terminal que permite que un productor independiente o una UTE o un conjunto de productores que quieran hacer un contrato directamente con el exterior no tengan que vender la producción a una gran firma comercializadora, sino que lo pueden hacer de manera directa a través del servicio público que presta la terminal portuaria. Y la otra es Terminal Puerto Rosario, Sociedad Anónima, que es una concesión que a partir del 2008 fue tomada en la mayoría de su composición accionaria por 2 grupos importantes. Uno es el grupo Vicentín de Argentina, que tiene la mitad, primero el 70% de las acciones, ahora comparte la mitad de las acciones con Ultramar de Chile, que es un holding chileno de alta especialización en logística y en cuestiones portuarias, y obviamente tienen mucha presencia de puertos en varios puertos de Chile, Montecome, Montevideo, Perú, etc. Bueno, esta es una fotografía de un puerto que en el 2008 tenía una característica de ser un puerto bastante deteriorado o abandonado, producto de una serie de cuestiones, pero básicamente 2. Una era una mala concesión o una empresa concesionaria que entró en una situación casi de quiebra y que hizo que durante bastante tiempo el puerto fuera muy teñido de una altísima conflictividad que recién a partir del 2010 se comienza a resolver. Esta es la primera descarga de un buque ro-ro de automóviles que tiene la empresa General Motors. Hoy la empresa General Motors es la principal clienta de nuestro puerto. Los servicios tienen las características de una terminal multipropósito, voy a apresurar un poco para no alargarme demasiado, pero es una terminal pensada como multipropósito, con el core de negocio puesto en los contenedores, y que hoy tiene una participación muy importante en el movimiento económico de la región por varias razones. Una tiene que ver con el herramental móvil, el equipamiento móvil y la cantidad de infraestructuras y know-how operativo logístico que nos permite recibir a las 3 principales líneas internacionales que vienen a nuestro puerto, Ambursud, Maersk y MSC, con la posibilidad de que pronto, para mejorar la ruta y la conexión con Asia, aparezca una nueva línea marítima que funciona desde el puerto de Rosario. Estas son las grúas que permiten el despegue del funcionamiento de los contenedores. Se han hecho una gran cantidad de inversiones que tienen que ver con este tipo de equipamiento para los distintos tipos de cargas, y hoy, para sintetizar, me parece que me voy a solamente remitir algunas cuestiones. Por un lado,
la presencia de General Motors es para nosotros un sello de calidad en el funcionamiento de nuestro puerto. Por otro lado, se han abierto algunas nuevas posibilidades logísticas, por ejemplo, la exportación de los vinos de Mendoza, o la cuenca manicera de Córdoba, o lo que puede salir de otras regiones del país, como el caso de los cítricos de Tucumán, que encontraron la salida por nuestro puerto, por su ubicación estratégica y porque llegan las principales conexiones ferroviarias hasta el puerto, permite sacar este tipo de producción. Les voy a pasar rápidamente algunas imágenes para pintar de alguna manera o describir el puerto, la terminal de agregamientos de servicios portuarios, las obras que hicieron reparar en el último tiempo el muelle más importante, la reconstrucción de las viejas unidades 6 y 7 de la ex Junta Nacional de Granos, que hoy permiten operar 2 Panamax simultáneamente, una imagen de la estación fluvial, que es por ahora una salida para una ventana al río que tiene nuestra ciudad, pero que en poco tiempo, como les decía, puede incorporar la cuestión relativa a esta nueva tendencia de los cruceros fluviales. Les quiero decir finalmente una cuestión que nos parece importante. ¿Por qué decimos que es estratégica la aparición de un ente público con una terminal de contenedores y con este tipo de vinculación con la logística? Bueno, justamente porque la matriz primaria exportadora de nuestro país es uno de los principales problemas que tenemos para generar ingresos de divisas. Y si uno analiza las posibilidades que tienen los puertos pueden ser tomados solamente para que sean la posibilidad de sacar o de colocar en el exterior determinados productos, o pueden ser tomados como un vector de desarrollo. El hecho de que se alienten las economías regionales y que encuentren una salida por el puerto, el hecho de que se pueda participar de una cadena global de producción, quizá la única que tiene la Argentina es la automotriz, y que General Motors haya elegido nuestro puerto para la logística, es otro elemento interesante. El otro elemento es que en general se desestima la capacidad de los puertos de sacar productos con alto valor agregado o con complejidad tecnológica. Ejemplo, la Sibila es una firma láctea que está en Entre Ríos y que exporta, en vez de leche en polvo, que también lo hace, exporta un suero en contenedor que se coloca en China para fabricar alimentos lácteos infantiles. Esto es lo que permite agregar muchísimo valor en las exportaciones. Y por último, la vinculación con la ciudad. Yo creo que el aporte que hace el puerto de Rosario al desarrollo económico de la ciudad, como seguramente pasa en Quequén, es pocas veces percibido por la ciudadanía. En general lo que ocurre es que al puerto se lo juzga más por las externalidades negativas que puede tener, que se manifiestan en la ciudad, y quizás los beneficios se ven a la distancia. Ejemplo, quienes sacan los limones desde Tucumán de nuestro puerto, en realidad lo que están haciendo es dándole vitalidad a una economía regional de 15.000 personas. De manera que me parece que ese es el aporte fundamental, y cuando hablamos de desarrollo económico, planteándonos los desafíos del puerto, que creo que se tienen que sustentar en esto de la comunidad portuaria. La comunidad portuaria no es un eslogan, es que todos los sectores, tanto públicos como privados, las empresas y las instituciones, conformen un clúster que permite que la eficiencia de cada uno de los sectores, porque si anda mal la aduana y el puerto funciona bien, el resultado también es mediocre, pero si andan bien todos los actores, tanto públicos como privados, la suma de las eficiencias de cada uno es mayor, es mucho más grande cuando se lo toma como comunidad portuaria. Por eso creo que tiene que haber un desafío de apuntar al desarrollo económico y a generar externalidades positivas en la economía, no solamente lo que se da dentro del puerto, sino lo que se produce dentro del hinterland portuario. Ese es un poco nuestro desafío, que vino desde un pequeño puerto que arrancó con 12.000 contenedores y está en 70.000, versus o junto con un conjunto de terminales privadas que sacan los volúmenes que les acabo de señalar. Pero creo que en el conjunto, la instauración de un sistema portuario con objetivos y sobre la base de la comunidad es el desafío que tenemos para acometer en conjunto. Muchas gracias.